Listo. Ahorita sí, ya estamos formales, estamos grabando esto para poder subirla nuevamente a YouTube y que todos sigan las clasecitas. Oremos y empecemos, porque tenemos poco tiempo para que no se nos corte este Zoom. Oramos. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti solamente para pedirte que nos permitas ingresar en la palabra que tú dejaste como testimonio al mundo y que tenemos nosotros este privilegio de poder coger, leerla, pero Señor, sin la unción de tu Santo Espíritu, creo que vamos a tener solamente material para lectura, una historia, y no vamos a sacar mayor cosa. Pero Señor, tú dijiste que tú dejabas tu Santo Espíritu para que nos enseñe, para que nos recuerde. Y lo que te pedimos, Señor Dios, en estos días y el día de hoy también es que ese Santo Espíritu nos enseñe. Queremos saber aquello que en tu palabra está puesto y sobre todo lo que estamos viviendo en esta semana que la hemos llamado la Semana Mayor. Y queremos ver, Señor Dios, qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió y cómo nosotros también tenemos que honrarte y darte gracias por todo aquello que sucedió en esa Pascua en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor Dios, que nos ministres, abra su palabra y permita que entendamos, Señor, en estos momentos que vamos a pasar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok. Entonces vamos a compartir la pantalla. Esa es. Muy bien. École. Ya, espero que ustedes estén viendo todo porque yo casi no. Ya, ok, ya puedo ver aquí en el teléfono también. Ya, entonces habíamos visto el asunto de la Pascua, ¿no es cierto? Y el asunto de la Pascua que habíamos visto la semana anterior era que tenían que coger un corderito el día 10, guardar ese corderito hasta el 14 y el 14 lo iban a matar. Y el asunto de la muerte del corderito era única y exclusivamente para que la sangre de ese corderito puedan poner en las puertas de las casas en donde iban a estar los israelitas, los primogénitos juntamente con toda su familia, comiendo ese corderito y la sangre como señal para que el ángel de la muerte, cuando pase matando a todos los primogénitos que estaban por ahí, no entren a esa casa. El ángel de la muerte tenía esa orden de parte de Dios que allá no tiene que entrar. Y esto era lo que sucedió en esa primera Pascua, en la Pascua de liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Ahora, el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de esta famosa Pascua? ¿Qué iba a acontecer en esa famosa Pascua? En el Génesis 22 nos van a relatar. Y el Génesis 22 va a hablar acerca de Abraham y su hijo. Todo el mundo sabemos, ¿no es cierto? Aquello. Que Dios viene, le dice a Abraham que va a tener hijos como las estrellas del cielo. Y el pobre Abraham ya es viejo, no lo cree, pero sin embargo pasa el tiempo y de pronto Abraham ya tiene su hijo. Son viejitos él con su esposa y ya tienen su hijito, al cual le ponen el nombre de Isaac. Y el nombre significa risa porque los dos se rieron cuando el ángel habló con ellos diciendo que van a tener un hijo. Como eran viejitos se rieron, entonces el ángel le dijo, pues tienes que ponerle Isaac, que significa risa y eso van a recordar por siempre. Así que de pronto el Señor Dios le dice a Abraham que ese único hijo, y miren la casualidad, porque este es el primogénito y el unigénito de Abraham. O sea, no hay más. Primogénito y unigénito en cuanto se refiere a su relación genealógica única en su raza. Porque si hablamos del primer hijo de Abraham, de Ismael, pues él no tenía nada que ver con Isaac, era el primero en su raza. Entonces, este es el primogénito y el unigénito. De pronto, Abraham escucha nuevamente la voz de Dios que le dice, tienes que ofrecerme a tu primer hijo como ofrenda. Y como son obedientes, por eso se llama el padre de la fe, él lleva a su hijo y lo está llevando, según el relato bíblico del Génesis 22, dice que él puso la leña en los hombros de Isaac para subir al monte en el cual el Señor Dios le dijo que ahí iba a sacrificar a su hijo. Entonces ellos suben, la leña está en los hombros de Isaac,
cuando llegan a la cumbre del monte, dice que Abraham ató las manos de Isaac, ató las manos, ató los pies para ponerle en lo que él había hecho un lugar como para ofrecerle como ofrenda a Dios. Cuando iba a matar a su hijo, dice que el ángel de Dios le dijo, oye, no hagas aquello, porque Dios ha visto que tú eres obediente, así que no lo hagas. Y cuando el ángel le dijo que no lo haga y él desató a su hijo y bajó a su hijo, dice que él miró un carnero que estaba en un zarzal sujeto por los cuernos. Y como había dicho Abraham, cogió este carnero y lo ofrecieron en lugar de su hijo Isaac, porque el hijo Isaac tenía que haber sido sacrificado en obediencia a Dios, pero como ellos vieron este carnero en el zarzal, entonces sacrificaron el carnero en lugar de Isaac. ¿Se dan cuenta de la historia de la Pascua en esta historia de Abraham con Isaac? ¿Sí ven la relación de la Pascua en esta historia? Para que no muera el primogénito, estuvo el cordero. Ajá. Y el cordero es sacrificado en lugar de el Exacto, el primogénito. primogénito. Exacto, porque el Y primogénito también no la es. obediencia, ¿no? La obediencia de Abraham. Igual que Exacto. el pueblo cuando obedeció y también puso la sangre en las puertas. Ajá, correcto. Ven, si ven cómo toda la Biblia se va relacionando y va mostrándonos cosas que van a suceder, y por eso la Biblia nos muestra cosas que van a suceder después también, y que esas Dios mediante la vamos a estar mirando para terminar esta lección, cosas que van a suceder luego. Así que nuevamente regresó Abraham con Isaac al campamento, Isaac vivo, no había muerto, pero hubo un sustituto que murió en lugar de él, que fue el carnero que se encontró atado por los cuernos en el zarzal. Ahora, he aquí lo que Abraham le dice a su hijo en el Génesis 22:7. Y ahorita sí se puede mirar aunque tengan celular. ¿Alguien nos puede ayudar leyendo este Génesis 22:7? A ver, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Eh? Y ahí está la profecía de Abraham para los postreros días. Esto está sucediendo mucho antes de la liberación del pueblo de Israel. Esto es cuando recién está empezando el plan de Dios para tener un pueblo. Y cuando él va a ofrecer a Isaac como ofrenda a Dios en obediencia a Dios, entonces viene esta pregunta de Isaac. Bueno, tenemos todo, pero no hay el corderito. Y ahí viene la profecía de Abraham que dice, Dios se proveerá de corderito. Él está hablando de un sustituto en lugar de su hijo, porque Isaac le está preguntando dónde está el corderito para la ofrenda y él no sabía que el corderito de la ofrenda era el mismo, Isaac. Pero sin embargo, Abraham le dice, Dios se va a proveer. Entonces, ¿qué le está diciendo en pocas palabras Abraham, Isaac? En lugar tuyo va a haber algo que Dios provee para que muera en tu lugar. ¿No es cierto? Entonces, se salva el primogénito en lugar de alguien. Ahora, ahí tenemos a ese alguien que va a suceder en lugar de Abraham. Yo creo que este no le debíamos haber puesto, sino hasta después. Ahora, miren, esta es la primera Pascua, ¿no es cierto? Y vamos a relacionar este asunto de los días y vamos a saber qué día mismo murió Jesús, porque sí nos interesaría saber, porque en la Biblia nos dicen una cosa y practicamos otra cosa y a veces nos hacen preguntas y no cuadramos en la situación. Entonces, aquí estamos en Egipto. Este es el primer día del primer mes y aquí va a suceder todo lo que el Señor Dios dice acerca de la Pascua, ¿no? Ahora, nuestro horario, como ustedes ven en lo rojito, nuestro horario de nuestro día empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. Sin embargo, el horario de los israelitas desde aquel tiempo hasta el día de hoy empieza a la puesta del sol, más o menos haciendo un promedio de las 6 de la tarde. Cuando el sol se está poniendo, empieza el nuevo día judío hasta cuando el sol se va a poner, que acaba el nuevo día judío. Es decir,
que si nosotros estamos en el día 1, desde las 0 horas, cuando llega a las 6 de la tarde y nosotros continuamos con el día 1, ellos van ya a tener su día 2, pero nosotros continuamos con el día 1, pero ellos ya están viviendo en el día 2. ¿Ok? Entonces, lo que el Señor les está diciendo para que se acuerden de esta liberación es que el día 10 ellos van a coger un corderito, lo van a tener reservado y el día 14 lo van a matar y lo van a comer asado a aquel corderito. Y esta es la primera Pascua. Ahora, ya hemos visto lo que Abraham dijo acerca de la profecía de que Dios va a ofrecer, o él va a presentar el corderito para el sacrificio, pero nosotros en los días de Jesús vamos a ver que Juan el Bautista también lo va a presentar. Y el Juan 1:29, ¿qué dice? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ajá. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es una buena declaración. Ahora miren, en esta declaración de Juan, si ustedes se dan cuenta, hay algo que no cuadra. Algo no cuadra en esta declaración de Juan. Porque Abraham había dicho que Dios se va a proveer de un cordero para el sacrificio. Y ese cordero iba a ser la Pascua, es decir, alguien que iba a ser sacrificado en lugar de. Y por ende no había ningún perdón de pecados, sino solamente era alguien que se va a sacrificar en lugar de. No perdón, sino en lugar de. Pero aquí en Juan 1:29, en la declaración de Juan el Bautista, cuando le mira a Jesús, él dice que es el Cordero de Dios, lo mismo que dijo Abraham. Dios va a proveer el Cordero. Pero aquí Juan el Bautista dice que él es el Cordero de Dios cuando mira a Jesús, pero él continúa diciendo que quita el pecado del mundo. Porque si Jesús va a ser el Cordero Pascual, el Cordero Pascual no quita ningún pecado. Claro. No quita ningún pecado. El Cordero Pascual solamente es aquel que va a servir como señal para que el ángel de la muerte no mate a los primogénitos israelitas. Y va a servir para que sean liberados de la esclavitud. Pero en ninguna parte la Pascua quita pecados del mundo. Pero sin embargo, aquí Juan dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sin embargo, Jesús va a morir en un día que no es un día que quite los pecados del mundo, es un día de Pascua, un día de recordación, de liberación. Aquí se equivocó Juan, se equivocó la versión del Evangelio, o es que no se equivocó y está diciéndonos la verdad. ¿Qué creen? No se equivocó y está diciéndonos la verdad. Pero verán que ahí los judíos que están presentes y están viendo todo esto, ellos saben en realidad que es Pascua. Y ellos saben que la Pascua no quita pecados de nadie. Entonces, al escuchar esto a Juan, se han de haber quedado como, ¿qué es esto? Bueno, en todo caso, sigamos. Ahí viene el famoso Jesús entrando a Jerusalén. Juan 12:12. ¿Quién nos lee? Yo leo. Buenas noches con todos, primeramente. A los años. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua. Sí, nada más. ¿Digo todo? Sí. Claro. Allá. Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Y fíjense que es en la semana de la Pascua. Está sucediendo todo esto en la semana de la Pascua. Y justo este día está ingresando Jesús en un burrito a Jerusalén.
Es lo mismo que el Señor Dios les había dicho a ellos, que en esa semana de Pascua, el día 10, escojan un corderito y lo separen. Y lo que está sucediendo ahorita aquí, cuando Jesús entra a Jerusalén, es que el corderito que Dios va a elegir va a ser separado. Ahora mire, esto está en Roma. Y ahorita en el día 10, conforme lo que dice el ritual de la Pascua, el día 10 ingresa Jesús a Jerusalén y es el corderito que Dios ha elegido y que lo está separando. Y el día 10, conforme a nuestro calendario, porque no es el calendario judío, sino el nuestro calendario que en la Semana Mayor nosotros celebramos, el día 10 viene a ser el domingo, ¿no es cierto? El domingo de Ramos. Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y el domingo, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, está determinado como el día 10 que se escoge al corderito, ¿no es cierto? Hasta ahorita, Jesús está cumpliendo el asunto de que Él es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado en la Pascua. Pero no está cumpliendo que sea el Cordero de Dios que va a ser sacrificado por los pecados del mundo, sino solamente es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado como un recordatorio de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le sacrifiquen a Él, lo único que vamos a hacer es que les va a sacar de esclavitud y Él va a ser el sustituto de la muerte de muchos que son primogénitos. Y ese es el asunto de la Pascua. Así que Jesús ahorita se está presentando como Cordero de Dios que va a morir en la Pascua y Dios va a determinar qué es lo que va a suceder en esta famosa Pascua. ¿Estamos o no estamos? Y fin de la presentación. Por lo menos hasta ahí vamos a llegar al día de hoy. Es Jesús y va a quedar como, ¿qué será? ¿Es Jesús el que quita el pecado del mundo, como dice Juan? ¿O solamente es Jesús el Cordero de la Pascua? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero ¿en qué te basas para decir que sean las dos cosas? Porque verás que él está muriendo en Pascua y la Pascua israelita judía no es perdón de pecados. Sería de preguntarle al David Damon. Porque él Eso es es lo que vamos a tener que ver toda esta semana. ¿Es Jesús el que murió por todos para quitar el pecado del mundo? ¿O es Jesús que murió solo para el pueblo judío como un recordatorio de Pascua para liberarlos? Y no se olviden también que la clase anterior estábamos viendo cómo esta relación de liberación de la esclavitud también viene al pueblo cristiano para ser liberado de lo que está esclavo, porque el pueblo cristiano puede ser también que esté esclavo de algo, puede ser que tenga un vicio, puede ser que esté en drogas, puede ser que esté en sexo ilícito, puede ser un montón de cosas. Eso no implica de que si él es cristiano y está yendo a una iglesia, no tenga algo. Porque esta Pascua, el pueblo de Israel estaba siendo esclavo y Dios le iba a liberar de esa esclavitud y por eso esta festividad de Pascua. Entonces nosotros habíamos dicho en la anterior clase que los cristianos también pueden estar esclavos de algo y tienen que ser liberados y son el pueblo de Dios. Entonces esa liberación es la que va a determinar la Pascua para ese pueblo. Más no el perdón de pecados, pero sí la liberación de aquella esclavitud en la cual tienen cada uno de aquellos que son parte del pueblo de Dios, es decir, que son cristianos, en nuestro contexto. ¿Estamos? Como que no cuadra el asunto, no cuadra. Podríamos decir que Juan el Bautista estaba viendo a futuro y por eso dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al referirse de que Jesús iba a morir en una cruz por amor a cada uno de nosotros y por la redención de los pecados, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces podríamos ver tal vez que estaba viendo, no en ese presente, sino a un futuro cercano, digo yo. Pero ¿por qué escogió ese día, que era Pascua? No pudo haber escogido otro día. Por ejemplo,
el día 10 del séptimo mes, mucho antes que Jesucristo sea ofrecido como el Cordero Pascual, en la Pascua, mucho antes, el Señor Dios ya les había dicho al pueblo de Israel que ellos van a tener un día del perdón. Y ese día sí iba a ser perdón de pecados. Y este era el día 10 del séptimo mes, porque la Pascua es el día 14 del primer mes. Pero Dios había establecido al pueblo de Israel el día 10 del séptimo mes como el día del perdón. Y ahí iba a ser un ritual que después lo vamos a ver, no quiero decirlo ahorita porque ya para qué hacemos otra clase. Pero ese día 10 del séptimo mes, ese era el día del perdón. Ahí sí eran perdonados los pecados. Pero ahorita, el día 14 del primer mes es Pascua, es liberación, es no muerte de los primogénitos. Pero Jesús, que es como el Cordero Pascual, como se lo presenta por Juan, o también la profecía que está diciendo Abraham, ese es el Cordero que va a morir en la Pascua. Liberación, mas no perdón. Si hubiese sido perdón, Jesús debía haber muerto el 10 del séptimo mes, que es el día del perdón. Pero él no muere el 10 del séptimo mes, él muere el 14 del primer mes, Pascua. No es perdón, es liberación. Pues, ¿cómo podemos unir aquello? ¿O hemos estado enseñados erróneamente? La costumbre. Yo Pero creo eso que es lo que ya viendo las otras clases vamos a ir entrelazando y es viendo cómo se va correcto. uniendo todo, ¿no? Ajá. Ahí le unimos a todo y vemos calidad. Bueno, Claro. ya nos faltan como 10 minutitos y se nos corta, dice esta cosa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí, Pascua, sí. liberación, Pascua, muerte en lugar de. El ejemplo lo tenemos en Abraham y la profecía también lo tenemos en Abraham. Que Dios iba a proveer un cordero, pero era el cordero pascual, no otra cosa. Y cuando Jesús aparece y Juan el Bautista lo presenta, Juan también lo presenta como el Cordero de Dios. Pero ese Cordero es Pascua. No es un Cordero de perdón del día del perdón. Porque así se va a llamar lo que el Señor Dios instituye en el pueblo de Israel para perdón de pecados, se va a llamar Yom Kippur, que es el día del perdón. Mas no se va a llamar Pesach, que es el día de Pascua, que son dos cosas recontra que súper diferentes. Entonces, ahorita estamos bien claros que lo que estamos celebrando en esta semana es Pascua. No es perdón de pecados, es Pascua, es liberación y es muerte en lugar de. O sea, eso debemos tener bien claro en la cabecita, que no se nos vaya a ir de ahí. Ahí tiene bastante relación porque dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es algo que te está quitando. Tú cuando quitas algo, estás liberando. Cuando quitas las esposas a un preso, estás liberándolo porque ya no tiene las esposas y ya no está cautivo. Entonces Ajá, ahí sí tiene bastante relación la liberación, más no ajá, el perdón. exacto, correcto. Si ves que es liberación, Sí, sí, porque sí, los va a liberar de lo que estaban esclavos. exacto. Ahorita que va a morir el Cordero de la Pascua, les va a liberar a los creyentes de lo que estén esclavizados. Y como te digo, un creyente puede estar esclavizado a cualquier cosa. El dinero puede ser su esclavo. No se olviden que cuando Jesús vio con el joven rico le dijo que hacía de todo, o sea, era un cristiano genial. Claro. El dinero lo tenía consumido. Y cuando Jesús le dice, pues entonces vende todo, regala todo y ven, y él dice, no, 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 no. Yo prefiero seguir siendo el creyente que siempre he sido, genial, dando los diezmos, honrando a mi papá y a mi mamá, o sea, lindo, pero quedarme en la calle nunca. Entonces el Señor dijo, wow, es imposible que un rico entre en el reino. Entonces, uno puede ser liberado de eso, puede estar esclavizado a cualquier cosa, puede estar esclavizado a su presentación física. O sea, yo no me siento bien si no estoy, pero con el último grito de la moda. Y puedes hacer un montón de cosas, pero para estar al último grito. Entonces, un cristiano puede estar esclavizado a cualquier cosa. Y esta cuestión de la Pascua es quitarle a él de esa esclavitud. Por favor, entiende
que eso es esclavitud, hay que quitar esa esclavitud y el Señor Jesús vino, murió en la Pascua para quitarte esa esclavitud. Y entonces el perdón de pecados. Y el perdón de pecados no se queda. Y ahora, o sea, si eso no fue así, nosotros continuamos igualitos, liberados, pero con nuestras cargas ahí. Entonces tiene que haber una relación con esa fiesta del Yom Kippur del día 10 del séptimo mes, y esa vamos a ver, eso tenemos que ver. Tiene que haber algo, porque el Señor Dios no va a permitir que cualquier cosa suceda. Oye, Marquín, ¿será que porque las fechas no coinciden, los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías? Ajá, Porque no murió en la fecha que tenía que haber muerto para perdón de pecados. exacto, por eso mismo, mira, por eso mismo los judíos, cuando le hablas de Jesús, dicen, ¿y él quién es? O sea, no, pues él pudo haber venido y muerto en la cruz y todo lo demás, pero la festividad no es de perdón, la festividad es de liberación. Y este Jesús que ustedes me están hablando, dicen los judíos, este Jesús que ustedes me están hablando, él murió en un día de Pascua, o sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Es que rompió Entonces, paradigmas. ellos todavía esperan el día de su perdón, ¿no? Que no ha llegado todavía. Así que es una historia nada más para ellos, como ellos mismos dicen, es un gran maestro, fue un gran maestro, fue un gran rabino, hizo un montón de cosas, pero no lo consideramos como aquel que vino a morir en lugar nuestro por perdón de pecados. No es. Él puede representar la Pascua, pero nada más. O sea que hasta ahorita también para nosotros. Ajá. Pero Hasta hoy. podemos tomarlo del lado amable, como dice el Chavo. ¿Por qué? Porque podemos recordar que esta muerte de Pascua del Señor Jesucristo nos libra de aquellas cosas que estamos como esclavizados. Nos va a liberar de la esclavitud y nos va a liberar de la muerte, porque podríamos morir con esta esclavitud, pero Él va a morir en lugar de, y esa sangre va a servir para que no muramos nosotros y salgamos de esa esclavitud. Vele desde ese lado, la paz para los cristianos. Aunque, como digo, vamos a ver después que para los cristianos, y le adelanto un poquito, pero para los cristianos no es Pascua, no hay. Para los cristianos es Santa Cena, que es muy diferente. Para los judíos es Pascua, pero para los cristianos no. Para los cristianos es Santa Cena, les adelanto, y ahí está la respuesta. Pero vamos a ir viéndole de a poquito, porque tampoco, ya de una, y ya para qué nos reunimos más días, no. Pero si podemos conocer todas estas cosas y nuestra mente y nuestro corazón puede decirle, Señor Dios, enséñame, quedaríamos recontra que súper bien, sabiendo todo aquello. Y cómo el plan de Dios fue perfecto desde antes que nosotros vivamos. Él ya tenía el plan perfecto desde antes de crearlo todo. Y es el plan perfecto. Y ahorita estamos viendo una parte nomás de ese plan perfecto. Después vamos a ver ese plan perfecto. Eso. ¿Alguien nos quiere ayudar en oración para poder dejar de grabar? Y antes que se acabe el tiempo del Zoom, si es que de pronto tenemos algo más que decir y nos reconectamos, genial. Pero alguien nos puede ayudar y paramos la grabación. ¿Alguien ora? La tía Elena. Ya oremos antes que se acabe. Gracias, Papito Dios, porque has sido bueno y misericordioso, Señor, con nosotros a cada momento, Señor. Gracias porque en tu voluntad ha estado esta reunión y te doy gracias, bendito Padre Celestial, porque cada vez que leemos o escuchamos o tenemos una clase, se abre el entendimiento y son cosas nuevas. Padre, gracias porque tú siempre tienes algo para sorprendernos. Te amamos y te damos gracias porque has sido tú el Cordero de Dios que Dios ha provisto, Señor. Y Padre, que en esta noche podamos descansar en tus brazos,
Bendice a toda la familia, Señor. Provea la necesidad de cada hogar, a la necesidad de cada mesa, Señor, el pan nuestro de cada día. Te amamos mucho y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.